Número 3. Panteón de los Hombres Ilustres, es decir, el Panteón de San Fernando. Esta información fue obtenida del periódico La Jornada. El Panteón de San Fernando es uno de los más antiguos. La Ciudad de México posee tumbas con gran valor estético e histórico, puesto que ha alojado a personajes importantes para el desarrollo histórico de nuestro país. Militares, políticos, artistas, diplomáticos y héroes nacionales han compartido allí el eterno descanso. Algunos de ellos incluso fueron enemigos en la vida, como Miguel Miramón y Benito Juárez. El nacimiento de este panteón data de 1832, cuando los frailes fernandinos comenzaron su construcción, la cual coincidió con la gran epidemia de cólera que azotó la ciudad. Por esta razón, el presidente Antonio López de Santa Anna emitió un edicto en el que anunciaba que los cementerios privados tenían que ser abiertos al público por la causa de la epidemia. Y cuentan las crónicas que los panteones ya existentes estaban repletos y que las inundaciones provocaban que los cuerpos salieran de los ataúdes, que no habían sido enterrados a gran profundidad, lo que ocasionaba un horrible espectáculo. Por este motivo, el Panteón de San Fernando se abrió a la población en general, pero dada su belleza estética y el cuidado que se ponía en su limpieza, fue escogido por las familias de clase social alta del siglo XIX para sepultar a sus muertos. De 1849 a 1851, el panteón experimentó gran crecimiento a consecuencia de una nueva epidemia de cólera. En 1860, con la aplicación de las leyes de reforma, el panteón pasó de ser propiedad de la Iglesia a ser propiedad del gobierno, y debido a la cantidad de hombres famosos enterrados allí, se le denominó Panteón de los Hombres Ilustres. Se cerró en 1871 por orden del presidente Juárez, para evitar contagios por falta de higiene. El panteón abrió sus puertas al último huésped en 1872, que fue el propio Benito Juárez. Cuando se inauguró la Rotonda de los Hombres Ilustres, el panteón se volvió un lugar de valor histórico más que funerario. La última tumba que se planeó en San Fernando fue la que mandó hacer el presidente Plutarco Elías Calles, que era un gran admirador de la bailarina Isadora Duncan. Pero dicha tumba nunca fue ocupada. La mayoría de las tumbas que en la actualidad se pueden ver en el Panteón de San Fernando son cenotafios, es decir, tumbas vacías que solo sirven para conmemorar un personaje, aunque éste no se haya enterrado en dicha tumba. También son sepulturas cuyos habitantes han sido exhumados y por su valor estético o arquitectónico se mantienen como tales. El Panteón de San Fernando es rico en una gran variedad de decoraciones funerarias y simbologías masónicas. Los orígenes de la masonería no son claros, debido a que la leyenda y los hechos históricos se entremezclan, formando una red de sucesos difícil de desentrañar. Algunos suponen su origen en el antiguo Egipto con los constructores de pirámides y otros con los constructores del templo del rey Salomón, pero en palabras de sus propios miembros, la masonería surge en el momento de la creación de Adán y Eva, aunque la mayoría de los estudiosos del tema coinciden en que sus orígenes se pueden mostrar con mayor seguridad en la Edad Media, en Europa, en las cofradías de los constructores de catedrales. La palabra masón en francés significa albañil, y es que los albañiles en esa época eran los únicos hombres que, sin ser nobles, gozaban de libertad y no estaban sujetos a ser siervos de algún señor feudal en específico. Después de casi 4 siglos, la masonería pasó de ser operativa, y al decir esto se utiliza esto como un término para dignar a los masones que construían un edificio y catedrales. Pasó de ser operativa a especulativa, es decir, que estaba enfocada en los trabajos de tipo filosófico. En 1713 se escribieron las llamadas Constituciones de Anderson,
Ham Anderson fue un pastor británico que plasmó las reglas de la masonería por escrito, y hoy en día la mayoría de las logias de la masonería se siguen regulando por esas constituciones. Entonces, estas regulan la masonería. Hacia finales del siglo XVII se fundaron las primeras logias en México, y para el siglo XIX eran una parte importante de la vida intelectual, política y filosófica del país. Su influencia ha sido tan grande que incluso personajes como Miguel Hidalgo y Costilla o el expresidente Carlos Salinas de Gortari fueron iniciados en esta sociedad filosófica. A mediados del siglo XIX la masonería era parte de la vida diaria del país, y las continuas luchas entre partidos y liberales y conservadores enfrentaban a las dos logias más importantes, la escocesa, de la corte de los conservadores, y la yorquina, con tendencias más liberales. Así que se puede decir que un hombre mexicano que quisiera formar parte de la sociedad culta mexicana debía de pedir su iniciación a la masonería en alguna de sus logias. La historia que se refiere al Panteón de San Fernando tiene que ver con las logias masónicas y uno de sus huéspedes. Sobre esta escuadra, que es emblema de la conciencia de la rectitud y del derecho, y sobre este libro sagrado, que era desde ahora mi ley, me comprometo a guardar inviolablemente el secreto masónico, y a no decir ni escribir lo que haya visto u oído, y que tenga injerencia con la orden, a menos que haya recibido una autorización expresa, y solo en la forma en que me haya sido indicada. Prometo trabajar con celo y constancia y regularidad a la obra de la masonería, y amar a mis hermanos y poner en práctica en cualquier circunstancia la gran ley de la solidaridad humana, que es la base de la doctrina moral de la orden. Esas palabras fueron pronunciadas por Antonio Ledesma con voz clara y fuerte. Era la promesa principal que haría por el resto de su vida, ahora que era un masón. Había pasado un largo procedimiento para llegar a este momento y ahora estaba viviéndolo, y la emoción era mayor de lo que sus compañeros habían comentado. Se sentía por primera vez como parte de algo importante, de una fraternidad de por vida. Al terminar la iniciación todo fue más sencillo y sus compañeros ahora eran sus hermanos. Él, quien toda la vida había estado solo por ser un huérfano, por fin era parte de algo más grande. Las siguientes semanas fueron para él más llevaderas. A pesar de su monótono trabajo en el archivo de la Secretaría de la Instrucción, Antonio desempeñaba sus actividades con más alegría debido a que todos los viernes acudía a su taller a formarse y a ser un mejor hombre. Casi 3 meses después de su iniciación, uno de sus hermanos, Juan de la Cruz Goribar y Zavala, lo invitó a una fiesta en su casa para celebrar el cumpleaños número 80 de su padre, don Emiliano Goribar. Antonio, gustoso, aceptó. Al aceptar la invitación, porque además de todo esto era un evento que involucraba a gran parte de la clase social alta de la Ciudad de México, también asistirían la mayoría de sus hermanos masones, y el hecho de convivir con estos, fuera de su taller, aseguraba sus buenas relaciones. Antonio llegó puntual a la casa de Juan de la Cruz, y al ver el lujo en el que éste vivía, se sintió insignificante. La casa era enorme y tenía un gran patio iluminado con antorchas y una fuente decorada con velas y flores, y el salón estaba ricamente adornado con bellas telas, y del techo colgaban candelabros de cristal finamente tallados. Estaba distraído observando todos esos detalles cuando sintió que alguien tocó su hombro y se trataba de Juan de la Cruz, quien con una sonrisa le dijo: «Antonio, te presento a mi esposa Clara». Por un momento Antonio quedó enmudecido por la belleza de Clara, porque jamás había visto a alguna criatura tan bella. Tenía ojos grandes color miel y tez blanca y labios grandes y rosados y cabello del color castaño claro y rizado, y su sonrisa parecía iluminar por completo la habitación. «Encantado de conocerla, señora», dijo Antonio, besando la mano de Clara. Él no sabía que el hecho era que estaba casado Juan, y eso se lo hizo saber a Juan. A lo que Juan le dijo: «Soy recién casado», tomando la mano a Clara. «Apenas tenemos unos cuantos meses juntos».
Ah, pues muchas felicidades, le dijo Antonio, fijando la vista en los ojos de Clara. Gracias, respondió ella. Voy a atender a los invitados, querido. Durante la cena, los ojos de Antonio solo fueron para Clara, porque quería grabar en su mente su rostro, sus palabras, su risa, y ni siquiera se sintió entusiasmado cuando Juan lo invitó a unirse a los demás caballeros, mientras que estos se formaban en otro salón. Las distintas frases emitidas por sus, entre comillas, hermanos, parecía que no hacían eco en su cabeza, porque él solo pensaba en Clara. Así que, terminada la fiesta, Antonio se marchó a su casa y por el camino repasaba los sentimientos que la esposa de su, entre comillas, hermano había despertado en él. Era la mujer más hermosa que él hubiera conocido y de algo sí estaba seguro. Era que tenía que verla de nuevo. Así que pasó una semana. Antonio ideaba planes para ir a la casa de Juan, pero cada una de sus ideas parecía demasiado planeada o insulsa como para justificarle la visita. La ocasión se dio el siguiente viernes, cuando él y sus entre comillas hermanos se reunieron en su taller como lo hacían todas las semanas. Antonio pensó que quizás con el pretexto de acompañar a Juan a su casa, éste lo invitaría y así tendría la oportunidad de ver a Clara una vez más. La reunión inició y Juan no asistió, algo que no era muy común, de manera que al terminar sus trabajos, Antonio se ofreció a ir a casa de Juan para ver si todo estaba bien. Las calles que separaban el lugar de la reunión de los hermanos de la casa de Juan fueron pocas para Antonio, o al menos él así lo sintió, pues entusiasmado por volver a ver a Clara, casi corrió esa distancia. Al llegar a esa casa, fue recibido por Juan, pero este parecía estar un tanto preocupado. Cuando Antonio le preguntó si todo estaba bien, ese se excusó diciendo: «No te preocupes porque no he podido ir, porque apenas he llegado de un viaje de negocios. He tenido que viajar a Puebla esta semana y hasta esta tarde regresé, de manera que no me fue posible asistir, pero no te preocupes porque todo marcha muy bien». Estábamos un poco preocupados, dijo Antonio, al tiempo que con la vista buscaba a Clara. «Ya te dije que no te preocupes», contestó malhumorado Juan, «porque ahora deberías irte a tu casa, ya es tarde». Así pues, Antonio salió de la casa de su entre comillas hermano, decepcionado porque no había visto a Clara como él lo había planeado, y con el paso de los días, su humor fue empeorando porque aunque él buscaba pretextos para ir a la casa de Juan, Clara nunca apareció. Unas semanas después, Antonio fue a caminar porque esa actividad le despejaba la mente y le reconfortaba, y mientras observaba el ir y venir de la gente en las calles, notó una silueta conocida, la de Clara, que iba sola. Y no tenía dama de compañía y tampoco iba con su marido, así que rápidamente Antonio cruzó la calle para acercarse a ella. «Buenas tardes, señora», le saludó con una exagerada reverencia. «Buenas tardes, señor Antonio», le contestó Clara, al momento de reconocerlo. «No es usual que una dama ande sola por las calles, así que permítame acompañarla», le dijo Antonio, ofreciéndole su brazo a Clara. «Oh, no importa, estoy acostumbrada. Solo salí a dar un pequeño paseo», le respondió de la manera más amable que pudo, y se vio forzada a aceptar su compañía. Así que ambos caminaron hasta llegar a la casa de ella, y Antonio hubiera querido que el paseo durara para siempre, porque había sido la oportunidad de ver de cerca a la mujer que tanto ansiaba conocer. Al llegar, ambos se despidieron con cortesía, y a Antonio le dio un vuelco el corazón cuando Clara sacó su mano del guante y se despidió de él. Desde ese día, Antonio salía a la misma hora con la esperanza de ver a Clara en su habitual paseo vespertino. Y después de 3 meses de encuentros constantes, Antonio creía saber todo de Clara y estaba más seguro que nunca de amarla. Y así se había enterado de que el matrimonio entre Clara y Juan había sido convenido porque la fortuna de éste se debía a la herencia de su esposa, y ella había salvado a la familia de Juan de la ruina. Clara, por su parte, supo de la solitaria vida de Antonio, y sus deseos, y sus miedos, y su triste pasado, y hablaban de todo y más, hasta que llegaba ese triste momento en que se despedían en el umbral de la casa de Clara. Una tarde Antonio decidió confesarle sus sentimientos,
Y Clara, desde el día en que te conocí, yo te he amado en secreto. Tú eres la luz que ha llegado a mi vida, y después de toda una vida de oscuridad. Y yo sé que no eres feliz en tu matrimonio, porque te conozco. Huyamos lejos de todo y de todos para ser felices. Así que los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, y su rostro, que era normalmente blanco, se enrojeció, al tiempo que dijo: Antonio, tú sabes que yo correspondo a los sentimientos, pero yo no soy una mujer libre y me debo a mi esposo. Y aunque escapáramos lejos, nunca seríamos felices porque tú no puedes darme la vida a la que yo estoy acostumbrada. A eso Antonio enmudeció, porque nunca pensó que el impedimento para estar juntos fuera la diferencia de las clases sociales. Y a todo esto Clara continuó: todo sería diferente si yo enviudara, porque así podría recuperar el control de mi herencia y sería libre para casarnos. Por favor, piénsalo. Tú puedes ayudarme. Y esa noche Antonio no durmió, porque repasaba las palabras de Clara una y otra vez. Él no sabía si era capaz o no de matar a Juan, y menos aún por causa de su esposa, pero también era la única forma en que Clara podría ser libre y casarse con él. No sabía que era más fuerte su honor, el hecho también de su amor por ella, y él no sabía si lo uno o lo otro era más grande. Así que al día siguiente volvió a salir a buscar a Clara, y sin embargo ella no apareció, y así pasaron 3 días, que para Antonio fueron como 100 años. Él pensó que quizás Clara se había desilusionado de él, y sentía que no la quería por su negativa a la idea de matar a Juan. Antonio ya ni siquiera acudía a su taller con sus hermanos, sino que simplemente trabajaba hasta que llegaba la tarde para salir a buscar a Clara. Una de esas tardes, apareció Clara como si nada hubiera pasado, y hablaron durante mucho tiempo. Ambos evadieron el tema de Juan hasta que ella dijo: ya he planeado todo. Esta noche Juan de la Cruz va a llegar de un viaje de negocios a Puebla. He dado dinero al cochero para que llegue lo más tarde posible. Y cuando él deje a Juan en la entrada de la casa, tú lo matas, y así parecerá que fue un asalto. No puedo hacer eso, Clara, porque Juan es mi hermano. Entonces yo debo entender que no me quieres lo suficiente para hacer un pequeño sacrificio. Te pido que no dudes de mi amor. Sabes que eres lo único que le da sentido a mi vida. Yo te amo. Si eso es así, entonces hazlo, porque es lo único que nos separa. Y después de eso nos vamos a poder casar y ser inmensamente felices. Está bien, Clara, lo haré, le aseguró apesadumbrado. Esa noche, al dar las 9, Antonio salió con un aire grave de su hogar y se dirigió a casa de Clara y esperó en la esquina. Ella le había facilitado todo, incluso el arma homicida, porque ésta consistía en un puñal muy fino que solo tenía que hundir en el cuerpo de su, entre comillas, hermano. Durante casi 4 horas la calle permaneció desierta, hasta que un carruaje rompió el silencio y Juan descendió de él y caminó hacia la puerta. Antonio llegó hacia él, lo tomó por detrás y le hundió el puñal en el estómago. Este se hundió en el estómago de Juan de la Cruz, y él alcanzó a tomar el arma entre sus manos, voltear y reconocer al que lo atacaba, antes de desplomarse. «Antonio, ¿y por qué?», le preguntó Juan. Esto lo hizo previo a cerrar los ojos y morir desangrado. Horrorizado por este acto, Antonio corrió hasta su casa y allí de inmediato escribió una nota, sacó una pistola del cajón de su mesa de noche, la cargó y se disparó en la cabeza. Después de casi 30 días, el cuerpo de Antonio fue descubierto por su casera. A su lado tenía una nota en la que estaba confesando que había matado a Juan de la Cruz y que pedía perdón. Antonio fue enterrado en una fosa común porque nadie reclamó el cuerpo, ni tampoco se apareció al saber de su muerte. Juan de la Cruz, por su parte, fue enterrado en el Panteón de San Fernando con todos los honores de sus hermanos los masones. Estos le rindieron todos los honores que le pudieron brindar, y su tumba es una de las que cuenta con más arreos.
Ese es el nombre que se le denomina al conjunto de joyas y símbolos y elementos que utiliza un masón cuando es que se encuentra en la logia. Con estos arreos masónicos y con esta simbología con que cuenta esa tumba, después de algún tiempo de todos los sucesos, los sepultureros de San Fernando comenzaron a ver una sombra en la noche que entraba al panteón y que se hincaba a los pies de la tumba de Juan de la Cruz. Decían que era el alma de Antonio Ledesma y que venía todas las noches a suplicar el perdón a su hermano, que había sido asesinado por él mismo.